Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están allá en casita? Nosotros, pues contentos de poder estar aquí contigo un miércoles más de cafecito y pues en lo que esperamos a que empiecen a conectarse. Hoy tenemos un tema muy lindo y muy interesante que es el lealtades inconscientes. Vamos a ver de qué se trata esto y pues en lo que empiezan a llegar y saludarnos. Buenas tardes, Angélica, Bonita Blue, bienvenidas. Y déjenme nada más recordarles que tenemos por allí varios talleres, 2 talleres importantes y lindos. Tenemos el 11 de julio, vamos a tener el taller de huertos urbanos ya de manera presencial con todas las medidas de sanidad, pero ya de manera presencial, al igual que el 18 de julio vamos a estar trabajando ese gran tema del perdón, que es importantísimo para nosotros, saber que tienes que dejar atrás esas mochilas que traes cargando, sobre todo esa mochilota de cómo trabajar el perdón. Y pues esto lo vas a poder obtener a través de 2 vías, puede ser vía Zoom o presencial. Presencial, la diferencia es que vas a obtener un kit que consta de una vela consagrada ya, unos cuarzos y un aceitito. Y pues, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a Sergio? Quien esta tarde nos va a dirigir este tema. Y pues, buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes. ¿Sí, ahí me escuchan? ¿Sí? ¿Se Sí. escucha perfecto? ¿Sí? Okay. Sí. Okay. Hola, buenas tardes. Pues el tema de hoy va a ser lealtades inconscientes. Y es un tema importantísimo porque finalmente, pues en eso estamos enrolados todos a través de esa programación que siempre han hecho los padres con nosotros, a través de una ciencia que se puede llamar epigenética, que es la conductual, pero también a través de la genética, que es la parte donde traemos ese inconsciente emocional de generaciones anteriores a nosotros, abuelos, bisabuelos y todo. Las lealtades inconscientes son como elementos energéticos que nos llevan a tener vínculos siempre con las personas, es decir, esas lealtades muchas veces forman un poco la personalidad de nosotros para tratar a los demás, y esto va siendo en el clan familiar, puede ser con amigos, puede ser conocidos, de hecho con compañeros de trabajo. Entonces, y estas lealtades inconscientes nos llevan a repetir ciertas experiencias o patrones de vida. Recordemos bien que somos energía, somos energéticos, y que la información que poseemos también es una información energética. Y también quiero hacer un recordatorio acerca del 95.5. La personalidad de nosotros se divide en la parte consciente y la inconsciente. Recuerda que estamos en un mundo dual, pero el 95% es lo que rige nuestra personalidad, es decir, toda esa programación que tenemos se va al inconsciente y siempre vamos trabajando con lo inconsciente. Y el 5%, que es lo consciente, es para entender lo que está en el entorno, y es lo que percibimos con nuestros 5 sentidos. Aunque nuestro cerebro tiene esa capacidad de percibir mucho más cosas, generalmente es muy poco lo que procesa. Tenemos esas esferas de las que alguna vez hablamos, de la esfera, la preconsciente, la consciente, la supraconsciente. Son varias esferas mentales que son esferas de energía. Entonces, ese 95% que conforma lo que es nuestro inconsciente o nuestra personalidad es porque actuamos de manera inconsciente y luego nos preguntamos ¿por qué me pasa esto? Y en verdad es que el inconsciente es el que nos rige, ¿no?
Con las lealtades nos llegan a afectar diferentes temas, muchas veces son económicos o de relaciones con las personas o laborales, muchas veces la lealtad siempre está ahí presente, porque son creencias que tenemos ahí introyectadas, ¿no? Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones, dice, todos tenemos una necesidad básica de pertenecer a algo. Es decir, pertenecemos al clan de entrada, ¿no? Pero también cuando salimos de casa, pues, tenemos que relacionarnos con otras personas. Si vamos a la escuela, es importante formar parte del grupo de alumnos o en el grupo en el que estás cursando la materia. O si vas a trabajar, pues también tiene que ver cómo te relacionas con los compañeros de trabajo. Detectemos que hay veces compañeros que son un poquito alejados, otros que son muy empáticos, otros que son apapachadores, otros que llegan y forman grupos de trabajo, ¿no? Entonces, recordemos que pertenecemos a un sistema familiar que condiciona nuestro comportamiento y que viene de un transgeneracional. Es decir, una lealtad familiar o una lealtad inconsciente siempre viene por la parte genética de abuelos, de bisabuelos y de más arriba, ¿no? Normalmente siempre heredamos aquellas cuestiones, porque la información no se pierde, no se pierde, nunca se pierde. Entonces, aquellas situaciones de estrés o de alto conflicto que ha habido en las familias en generaciones anteriores y que tratan de guardar silencio y de que esto no se sepa, esto no se pierde cuando la persona fallece, esto se va heredando. Entonces vamos heredando ese tipo de conflictos o ese tipo de situaciones que pretendemos no dar a la luz, pretendemos ocultar, y que eso nos genera un estrés. Y conforme va desarrollándose el generacional o el árbol genealógico, se van heredando. Entonces, esas emociones calladas, esas emociones sometidas, esas emociones que nos causan un conflicto, una pena, un rechazo, eso nunca, no se pierde. Recordemos que la información es siempre energía. Entonces, a veces heredamos cosas de los abuelos o las abuelas, ¿no? Hay situaciones en las que a lo mejor el niño hereda cuestiones genéticas del abuelo y dice, oye, tiene la misma forma de ser del abuelo, ¿no? O tiene la misma forma de ser de la abuela, se para igual, le da miedo a las mismas cosas, en fin, entonces eso no se pierde. Entonces esas lealtades que llamamos que son inconscientes, puede ser con relaciones familiares y también puede ser que más adelante esas mismas situaciones inconscientes las desarrollamos en nuestras relaciones con los demás, ¿no? Esas relaciones sociales. Puede ser también, si el abuelo o la abuela fueron muy fiesteros, bueno, podemos ser muy sociales también. Entonces, de aquí nacen esas conductas de los abuelos, ¿no? Entonces, es cada cosa que nosotros buscamos y que nos molesta, porque en este caso quiero hablar un poquito acerca de aquello que nos molesta más que aquello que nos agrada, que nos atrae. Recuerden que todo aquello que te gusta tiene que ver con la gente con la que estás relacionándote, pero también todo aquello. Y tendemos siempre a resolver emociones no malas. Como siempre lo digo, no, las emociones no son malas, es emociones desagradables. O situaciones de estrés que nos tienen sometidos, que nos tienen limitados, ¿no? Entonces, el victimismo puede ser una clave para detectar y darnos cuenta cuál es esa parte emocional que tienes. ¿Cómo te diré? Cuando tú te vuelves víctima y algo te molesta y eso sufres y sufres y sufres por una situación, es que debemos tener ahí cuidado, porque esa es una parte donde podemos detectar que alguna situación emocional heredada está con nosotros, ¿no? Es decir, hay veces que ha habido situaciones de abuelos o antepasados que han sido, por decir, asesinados y que tienen esa parte, las abuelas, tiene a las abuelas con esa preocupación, mueren y van heredando esa parte, y entonces la gente, los nietos, los bisnietos, entonces empiezan a tener ese conflicto con lo que es la seguridad, con lo que es la salud, con lo que es todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esas situaciones de angustia
y de preocupación son cuestiones que están como encerradas, ¿no? Y las tenemos atrapadas. Es una información que se puede decir inconsciente, ¿verdad? Sergio, Entonces, perdón, sí. aquí entonces podríamos llegar a entender que muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo y que decimos de repente, no sé por qué soy así, no sé por qué tiendo al victimismo, por qué tiendo a sufrir, por qué no me va bien en el amor, por qué no tengo dinero. Todo esto muchas de las veces es lo que estamos entendiendo, Claro. que no depende de nosotros, que es una programación que traemos. Es una programación inconsciente. Muchas veces ha habido abuelas, en el caso de las mujeres que han tenido muchas situaciones tal vez de infidelidad o de desamor o de abusos, y entonces cuando uno va naciendo y va trayendo genéticamente este tipo de situaciones, van condicionando. Ahora, a eso lo sumas en la parte genética. Si la abuela tuvo ese conflicto y tu mamá trae esa parte también no resuelta, entonces en tus relaciones que vas a tener, ya sea con amistades o con la pareja, vas a desarrollar lo mismo. Es decir, estás comprando o traes tú ya en tu interior esa programación de desamor, de ser no valorado o de ser utilizado incluso, ¿no? Eso lo vamos mostrando siempre, ¿no? Aquí se trata de que tomemos conciencia de que mi historia, es decir, todo lo que es mi historia, que son alegrías, tristezas, dolores, son expresiones siempre de una información que está programada o introyectada a través ya sea de la genética o de la epigenética. Porque también la parte epigenética, que es la parte conductual, es decir, aprendemos a veces de los ejemplos. Vemos cómo se comporta mamá, vemos cómo se comporta papá, vemos cómo, entonces, y a veces odiamos esas partes o no nos gustan esas partes que ellos, esos roles que ellos han tenido para con nosotros, y tendemos a evitar ser iguales, ¿no? Entonces nos volvemos la parte opuesta. Si la mamá es una persona muy sometida, a veces como hija va a decir, yo no voy a ser como mi mamá y me empodero, ¿verdad? Entonces, a veces esa parte que es de la parte conductual, que es la epigenética, empieza a moderar o a moldear nuestra forma de ver la vida y nuestra personalidad, ¿verdad? Pero siempre pensemos que en verdad a ese inconsciente nunca lo vamos a vencer, no lo podemos desaparecer. Lo que tenemos que buscar siempre hacer es trascenderlo, ¿verdad? Crecer en esta parte. No atacarlo, porque en verdad no podemos ganar. Yo nunca hablo de guerras, ¿no? Pero no podemos ganar esa fijación o esa contra que tenemos hacia algo a través del ataque, a través del agredir, a través de borrar, a través de desaparecer, minimizar, ofender. A través de eso no. Es a través de la integración. Eso siempre lo hemos visto, ¿no? Y que entendamos que todas nuestras conductas siempre están condicionadas a nuestra forma de ver las cosas, porque nuestras creencias también, mucha creencia viene ya heredada. Entonces, si yo creo en algunas cosas que a mí me pueden molestar, me van a seguir apareciendo cosas en el exterior. ¿Por qué? Porque el universo siempre trata de darte. Si tú te posicionas en lo malo, por decirlo así, te va a empezar a dar, va a venir ese maestro que te va a venir a dar, que te des cuenta que lo que tú estás considerando como malo no es tan malo. Y como siempre lo digo, y esa frase de Shakespeare me encanta, no existe lo bueno y lo malo, el pensar y la creencia es la que lo hace así. Entonces no existe esa parte, ¿no? Entonces, ¿por qué se genera esto? Carl Gustav Jung hablaba de las percepciones. ¿Qué es la percepción? La percepción es la forma de ver tu entorno. Y la percepción es la madre de la proyección, porque generalmente siempre vamos proyectando aquello que creemos que somos o que tenemos. Entonces, la proyección es importante, que estoy percibiendo del entorno siempre, que lo hacemos muchas veces a través del juicio. Yo estoy percibiendo que estas personas no son buenas,
Entonces estoy creyendo, yo ya no estoy confiando en ellos, entonces yo proyecto esa desconfianza. Yo proyecto esa parte. Cuando hay mucha violencia, yo percibo violencia y creo que todas las situaciones que me rodean en la vida son de violencia y yo empiezo a proyectar esa violencia, porque siempre estamos proyectando lo que percibimos. Es la entrada y la salida, es el dar y recibir. Si yo creo que mi mundo es de desgracia, de puro caos, de tragedia, entonces yo voy proyectando esa tragedia siempre. Es así como cuando tú percibes o cuando tú conoces a alguien y hay algo que no te gusta, que no te incomoda, es importante detectar qué es. No porque califiquemos a la persona, sino que lo importante aquí es comprender. Aquí el asunto no es juzgar. En la vida el asunto siempre será comprender, ¿verdad? Entonces, Carl Gustav Jung dice una cosa importante. Mientras no hagas consciente tu inconsciente, a este le vas a llamar destino. Y vas a pensar que las cosas te suceden por una mala suerte, un mal karma, o algo que en la vida, una cruz que Dios te manda, y eso en verdad Dios no te pone ninguna cruz. En verdad es que el hacer consciente que lo que estamos haciendo y quiénes somos y qué proyectamos, cuáles son nuestras creencias, cómo estamos programados, eso determina nuestras percepciones, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta en esto. Sí, Mariana Ruiz pregunta, ¿y cómo hacer para desprendernos de todo esto? Es que es el tema final. Eso, sí, llegaremos a eso, vamos a dar algunos puntos en los que vamos a poder detectar. Por lo pronto te voy a decir una cosa, es autoobservarnos. Autoobservar qué me está pasando, qué me sucede de manera repetida, ¿sí? Y entonces detenernos y decir, ¿para qué estoy recibiendo esta información? Si esto me duele y esto que me duele mucho me sucede a cada paso, en cada relación, en cada situación en la que me encuentro, me llega esta información desagradable para mí o la tengo cuestionada como dolorosa o como una cuestión caótica o trágica o de angustia, entonces es momento de detenerse. Es momento de tratar de ver y de buscar cuál es el código emocional, cuál es el impacto emocional y por qué se te repite, ¿verdad? Entonces, lo importante es ver para qué se te está repitiendo y bajo qué circunstancias se te está repitiendo, ¿no? Entonces, tropezar a veces con la misma piedra, pues muchas veces tiene que ver con esa parte de las lealtades familiares, ¿no? Situaciones de violencia, de tragedia que han vivido los padres o los abuelos. Recuérdate que dice que los pecados, eso dice en las escrituras, y los pecados de los padres se darán hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a ahorrar la palabra pecado y vamos a construir la palabra estrés emocional. Porque el estrés emocional es el que condiciona todo ese tipo de cosas. Entonces, no existe pecado porque no hay ningún error en esto, simplemente son experiencias y como siempre les digo, no tengan mal concepto de los errores, al contrario, lo que te construye siempre son los errores, más que todos los aciertos. Si alguien es una persona que nunca en su vida se ha equivocado, bueno, el día que se llegue a equivocar va a ser una verdadera tragedia. Entonces, yo siento que las personas más fortalecidas son aquellas que han tenido y que han reconocido en dónde han tenido esa flaqueza o ese error o ese tropiezo, ese fracaso. Pero si esto lo estás repitiendo constantemente, como lo dije al principio, caes en el victimismo, caes en el sufrimiento, entonces esto es una lealtad inconsciente. Es una lealtad al clan, una lealtad a la familia, porque así vamos programados, ¿verdad? Entonces hay que saber diferenciar entre algo que creo que es hacer y creo que aquello que quiero hacer y aquello que debo hacer. Cuando yo hablo acerca de algo es que tengo que hacer una tarea, por decirlo, y dice, es que debo hacer esto o tengo que hacer esto,
En verdad, yo siempre les digo, es que no lo quieres hacer, pero siempre lo haces para no sentirte culpable por no haberlo hecho. Y entonces hacemos a un lado siempre lo que quiero hacer, que eso es lo importante, no lo que debo hacer, sino lo que quiero hacer. Porque si tú haces algo que crees que debes hacer, estás cumpliendo una lealtad familiar en este caso. También en el trabajo se da, ¿no? Si tienes trabajos, tienes tareas en tu trabajo específicas que no quieres hacer, pues a veces las tienes que hacer porque es parte de tu trabajo, pero cuando tu trabajo, y esto es lo que siempre digo, ama tu trabajo y tu trabajo te amará. Cuando tú haces las cosas porque quieres hacerlas, nunca va a haber culpa. Aunque te equivoques, no va a haber culpa, porque sabes que lo estás haciendo en pro de algo. Pero cuando te equivocas con algo que crees tú que debes hacer, entonces es cuando empiezan esas reacciones punitivas hacia uno mismo, a decir, qué tonto, qué malo soy. En verdad nos atacamos y nos masacramos con eso, ¿no? Entonces, hay que buscar siempre y observar esa diferencia que existe entre el debo hacer y el quiero hacer. Siempre buscar el quiero hacer. No sé si había Sí. alguien más. No hay, hasta ahorita no se han atrevido a hacer más preguntas, pero fíjate que ahorita me recuerdas el hecho de conozco a una mujer que tiene en su mayoría hijos varones. Ella es una mujer muy sumisa. Okay. Y siempre se le ha invitado a moverse y a cambiar ese posicionamiento que trae, y se le hablaba del hecho de por no heredar a sus hijos esta situación, y decía, bueno, pues es que son hombres, y oh sorpresa que nos hemos llevado cuando hemos visto que sus hijas mujeres son fuertes de carácter, son más de armas tomar, como dicen por ahí, y los hijos varones son sumamente sometidos a sus mujeres. Claro. Entonces, aquí me dejó esa lección donde nosotros vamos creyendo que nos vamos enfocando a que creemos que como mujer le podemos heredar nuestras conductas solamente a nuestras hijas mujeres. Sí. Mira, esto también tendrá que ver mucho con su relación con el marido. Porque si no hay varón, si no hay la contraparte, entonces vamos a abrazar a los hijos. ¿Por qué? Los consentimos y a las mujeres las hacemos a un lado y las mujeres se van haciendo fuertes, ¿no? Porque entonces esa dualidad hombre-mujer, entonces siempre la compensa el marido, el esposo. Cuando hay una relación, no sé, de matrimonio o de unión, puede ser, pero vamos, que siempre esté el hombre ahí, porque el hombre, la función es equilibrar a la mujer. Esa es la función del hombre. Pero si el hombre no está, si el hombre no aparece, si el hombre puede estar en casa, pero no está presente en las decisiones, en todo, y la madre empieza a hacerse cargo de todo, haciendo la función de hombre y mujer, tiende ella a hacer la conexión. Si no está el marido, están los hijos. El inconsciente no entiende de que sean tus hijos. El inconsciente entiende que es la polaridad opuesta. Entonces tiende a complementarse a través de sobreproteger a los hijos, y a las hijas ya no les toman el interés, ni el apoyo, ni nada emocionalmente, no hay una conexión emocional, pero las mujeres, al sentirse desprotegidas de esta parte, se empiezan a hacer muy fuertes, y ellas empiezan a resolver, y ellas empiezan a crecer con esa forma de yo lo resuelvo todo y no necesito del hombre. Y el hombre, por el contrario, alguna vez tuvimos una charla de esto, de los hombres que son maternados, que están sobreprotegidos y que luego buscan como pareja una mujer que sea su mamá, ¿verdad? Entonces repetimos que ese tema, digo, como siempre lo decimos y lo decimos con mucha risa, puede ser que sea tema de otra charla, pero sí es importante ver que la mujer, el hombre, perdón, tiene la función de equilibrar siempre a la mamá. Y eso es desde siempre.
como siempre lo hemos dicho, los niños nacen y dependen emocionalmente de mamá. Mamá les va aportando todas sus tristezas, todas sus inseguridades, pero también sus alegrías y sus fortalezas. Cuando una mujer está bien equilibrada por el marido y si es segura y es firme, eso es lo que va a proyectar con los hijos, porque la información que llevamos todos los seres humanos viene de la mamá. Esa formación, si hay niños machos, es por la mamá, no es por el papá. Probablemente el papá sea un abusivo con la mamá, entonces no la está equilibrando. O el padre es ausente, o en contraparte el papá es presente pero es abusivo, entonces desequilibra a la mujer. Entonces, quien siempre forma y educa, educar en el sentido de las buenas costumbres, de los valores y todo, es la mamá, nunca es el papá. El hombre, como siempre lo digo, el hombre llega a aparecer en la vida de los seres humanos cuando el niño a los 7, 8 años busca los límites, busca la prohibición. Entonces, en ese momento es cuando el hombre aparece, porque ahí viene la figura de autoridad. Primero eres muy apapachado por mamá, y cuando llega el papá, él te va a poner el límite. Esto hasta aquí y hasta acá y hasta acá. Pero el hombre esa es su función, ¿no? Entonces, dentro de sus inseguridades y sus miedos, como lo dije hace rato, esos estados emocionales fuertes o esos estreses emocionales sí los va heredando, sí los va conectando, si no de manera genética porque el niño ya nació, sí de manera epigenética o de conducta. Pues tenemos 3 preguntitas aquí, Sergio. La primera nos las hace Gwen RL, que dice, ¿cómo identificar si tenemos lealtades? Lo hablábamos hace ratito. El victimismo, el sufrimiento, es una forma importante de, si algo te están haciendo, algo que siempre te está molestando, te duele, pero tú haces las cosas y eso te sigue molestando, ahí puedes ir identificando en un principio dónde está una lealtad, ¿verdad? Porque yo hago algo que no me resulta y todo lo que viene como consecuencia de todo eso que hago es el regaño, el reproche. Yo estoy proyectando algo siempre, pero si de regreso lo que viene es algo que me duele mucho, algo que me hace mucho daño, algo que no puedo con eso, entonces es primero que doy. Algo estás dando, algo estás emitiendo y la respuesta vendrá de esa forma, ¿no? Hay mucha gente que inconscientemente es agresiva, son agresivos pasivos, pero ya lo traen en su línea conductual. Y resulta que siempre en la familia o en el trabajo encuentra gente que es también muy agresiva con ella. Eso me duele, dices, es que todo el mundo es muy mala gente conmigo, es muy mala persona, abusan de mí y nos hacemos víctima. Y no nos damos cuenta que a veces estamos siendo agresivos pasivos. Y esa agresión pasiva tiene un regreso, ¿va? Es ida y vuelta. Entonces, cuando detectamos que realmente tenemos una parte violenta de nosotros, porque a veces hasta el ser víctima es una parte violenta, porque la víctima prolongada en el tiempo se vuelve el victimario, y eso es una parte violenta, ¿verdad? Entonces, ahí podemos empezar a trabajar. Otra cosa que digo, respondiendo también en lo que acababa yo de decir, de diferenciar entre lo que quiero y debo hacer. Hay veces que no quieres hacer las cosas porque no te nacen, ¿verdad? Y las vas haciendo porque no sentirte mal, ¿no? O para que no digan, o para que no me juzguen, o para que no me critiquen. Siempre tiene que ser uno asertivo. Tiene siempre uno que ser asertivo. ¿Por qué? Porque quiero hacer las cosas que quiero hacer y no las que debo hacer, ¿verdad? Porque en primera, cosas que quiero hacer es un respeto para los demás que al tiempo viene siendo un respeto para ti mismo. Porque si tú no te respetas, no esperes respeto de los demás, ¿verdad? Entonces, el primer paso, y eso lo hemos trabajado últimamente mucho, es tengo que trabajar conmigo, y esto está en el reto, ¿no? Es decir, primero tengo que llenarme yo de todos esos valores, toda esa seguridad, toda esa confianza, todo ese amor, para que entonces yo empiece a proyectar eso, porque ya entonces veo que todo lo que está a mi alrededor no me va a hacer daño. Y como usaremos esa parte que dice Dios conmigo, ¿quién contra mí?
Porque si yo estoy lleno de amor, como estoy lleno de Dios, de esa energía que une, entonces no hay nada que pueda hacer contra mí, porque yo estoy proyectando algo, yo estoy enviando una señal de seguridad y confianza, y es lo que lo que va a regresar. Que si hay dudas, entonces, que si en algún momento dado te llega algo que dices, es que yo siempre lo doy, bueno, eso creo que lo doy, pero no estoy seguro de que lo estoy dando, porque no estoy confiando dentro de mí en hacerlo y en darlo. ¿Ves? Entonces, es ahí. Y aquí nos pregunta Aura Estrada, dice, yo tengo una pregunta para ustedes. En mi familia, la primogénita de mi tía, la hermana menor de mi papá, falleció al nacer. Mi hija primogénita murió a los 7 meses de gestación y la última en fallecer fue mi hermana, hija primogénita de mi papá. Mi hermana fue la primera nieta y primogénita de mi papá. Entiendo que puede deberse también eso a una lealtad. Sí, son lealtades, pero definitivamente son cosas que te están causando ese dolor y generalmente se están repitiendo en esto. Es una creencia de, y ojalá no se me muera porque es la primera, y como le pasó a la bisabuela, entonces ten mucho cuidado por ropa. Entonces esos excesos de cuidado estás generando o estás proyectando esa inseguridad, ese miedo, que al final lo que crees lo creas, ¿no? Entonces se empiezan a repetir patrones. Esos son patrones. De hecho, las lealtades familiares son patrones siempre de conducta, son patrones de estrés. Entonces, si viven con el miedo de que el primogénito de la bisabuela muere, entonces, si se repite en el segundo, es que hay esto. Afortunadamente, siempre hay que recurrir a romper con esas creencias del clan. Para eso existe siempre la oveja negra. Y la oveja negra es un tema que a mí me apasiona, porque son seres que no están programados genéticamente como viene toda la corriente del clan, porque ellos vienen a equilibrar todo eso. Cuando ya el clan está tomando un rumbo ya más perdido, por decirlo de alguna manera, siempre aparece alguien que parece que es hijo de la familia que no es esta, ¿no? Entonces siempre aparece gente que a lo mejor todos son muy correctos, muy rectos, el papá, la mamá, todos son y sometidos, pero siempre va a aparecer alguien que es el rebelde, que no hace caso, que se tatúa, que se hace el piercing, que es todo eso, y dices, es que esto es un castigo de Dios, lo dicen en la familia. Es que como ya no salió todo rectito, pintadito, bonito, o sea, muy ad hoc a toda la línea familiar, le llaman que es la oveja negra, pero la oveja negra es una bendición, porque esa trae la salvación del clan. No ataquen a la oveja negra, no la sometan a la oveja negra, no, más bien compréndanla, entiendan y empiecen a nivelar las cosas, porque esa es la función de la oveja negra. La oveja negra viene a romper todas esas lealtades familiares, toda esa forma de ver de que si todos son abogados, a lo mejor viene alguien que ni siquiera estudia o es medio hippie, ¿no? Entonces, decir, dejen de ver todo tan estricto y suéltense un poquito, ¿verdad? Entonces, por ahí tiene que ver, y que el tema de la oveja negra es un tema extensísimo, pero sin embargo, y lo que siempre pongo en ejemplo, y las personas que me conocen lo verán, siempre pongo de ejemplo la película Coco, que había el odio por la música, porque en un principio se creía que el abuelo o el bisabuelo había abandonado y entonces no querían saber nada de la música, y la mamá del niño no sabía ni por qué, pero ella decía, sí, no hay música aquí, esto no, y tú tienes que ser zapatero. Y la historia viene en que el niño rompe con todo eso, y finalmente después el clan termina hasta trabajando con él, ¿no? Haciendo sinergia con él, porque liberaron una creencia, liberaron una cuestión rígida de la familia que daña, ¿no? Entonces, es por ahí.
Sí, y pues les agradecemos mucho su participación, a todo lo que nos están preguntando. Aquí Gwen dice, bueno, antes de irnos a la pregunta de Gwen, déjenme decirles que ahorita caigo en cuentas de algo. Cuando doy mi taller de tanatología angelical, siempre les digo que esa película de Coco es tal cual lo que vengo trayendo de información y de instrucción a esa parte. Y ahorita que menciona Sergio, hablando de lealtades familiares, pues también es maravillosa. Si no la has visto, pues te invitamos a verla. Dice Gwen, en mi familia somos 11 primos, 2 hombres casados actualmente y 9 primas, todas separadas o solteras. ¿Eso también es una lealtad? Todas separadas o solteras, ¿no? Sí, ahí hay una cuestión con los hombres. Sí, te pregunta si esa es una lealtad sí, también. Claro. Sí, y fíjate que Gwen me ganó la pregunta porque era algo que a mí me queda muy claro que es dentro de mi familia, ¿no? En mi familia existe el matriarcado, en donde todas las tías, bueno, casi todas las tías por parte de mamá son separadas y pues vemos esa parte que he entendido que es una lealtad familiar. Sí, es una creencia, un concepto en contra de la parte de, ahora sí que dualmente, de la contraparte del ser, ¿no? Hombre-mujer. Entonces, hay un concepto contra los hombres ahí, pero pues... Se tendría que trabajar. Hay que trabajar. Dice Marilu Orostica, dice, en mí no es así, a mí me deben respetar en mí. Ok, vamos, seguimos trabajando ella con ese taller del reto, porque esa es parte importante del respeto a nosotros mismos, parte del amor que me tengo a mí. Claro. Dice Aura Estrada, yo siempre he sido la rebelde de la familia y tengo claro que debo sanar y romper con esos patrones, pero no sé cómo. Ahorita nos va a dar Sergio algunos tips para romper con todo esto. Dice Martina también, yo estoy separada siempre con mi esposo, me hizo sentir que no valía para eso. ¿Eso también es una lealtad? Muchas veces sí. Hay que voltear a los abuelos, hay que observarlos, hay que observar cuál fue la relación de los abuelos. Tiene mucho que ver, en verdad tiene mucho que ver. Son cuestiones hasta a veces cíclicas, ¿no? Hay veces que te sucede a una edad y a otra edad les vuelve a pasar lo mismo a la hija o a la otra hija y empiezan a vivir cosas así. Es observar siempre. Hablaba yo hoy de observemos qué conductas se repiten. Observemos qué es lo que nos molesta y qué es lo que estamos dando, y en verdad ahí puedes entender que hay muchas lealtades inconscientes, es decir, no nos damos cuenta y lo hacemos, ¿no? Hay mujeres que repiten patrones, es decir, viven con una pareja que las maltrata, se deja someter y entonces resulta que todas las hijas, digo, yo entiendo que es la parte genética, pero resulta que todas las hijas tienen conflictos con los maridos. Y dice, es que cambio de pareja y me vuelvo a topar con el mismo. O sea, con la misma persona, con otro nombre, ¿no? Pero en esencia es la misma persona. Es esa energía que hablábamos hoy en una terapia del biomagnetismo, de la polaridad, los polos opuestos, bueno, de alguna manera se atraen para complementar, ¿verdad? No quiere decir que algo que te molesta, tú lo seas. No siempre. Siempre puede ser el complemento. Con la pareja con la que tú te relaciones, con la pareja que vivas, que te moleste algo de esa pareja, que si es muy irresponsable, no es que tú también seas irresponsable y estés con él por irresponsabilidad. Puede ser que tú estés posicionándote en la parte de demasiada responsabilidad, porque en tu casa te enseñaron a ser autosuficiente, independiente, y entonces tú te vas a echar a la familia al lomo y entonces eres muy, muy independiente. Entonces tu pareja, entre más responsable seas tú, la pareja se va a volver más irresponsable. Pero somos como espejos, como complementos además, ¿verdad? Entonces, no siempre aquello que te choque y te cheque tenga que ser que tú seas igual. No. A veces eres el complemento, o sea, el opuesto, la polaridad opuesta. Acuérdate que todo es un equilibrio.
La vida siempre es un equilibrio. Entre más te vayas a la luz, más va a crecer tu sombra, ¿verdad? Entre más ataques una cosa, más va a crecer lo opuesto, siempre. Siempre. Entonces, trabajamos eso, esa observación, ¿no? Entonces, y pongamos en operación lo que se llama el libre albedrío, ¿verdad? Que es hacer consciente esos programas que tenemos inconscientes y observar, más no juzgar. No juzgar, nunca juzgar. Nunca debemos estar en el juicio, porque eso es lo que nos saca del reino de los cielos. Como dijera la metáfora en este caso, ¿no? Del Edén. O sea, cuando Adán, que nombre significa Adán es como la raíz de la palabra hombre. Entonces, cuando Adán y Eva comen del fruto del árbol del conocimiento, y luego dicen también del bien y del mal, eso quiere decir que entonces en ustedes está el ya hacer el concepto de bueno y malo. Cuando empiezas a hacer esos juicios, esto es malo, esto no me gusta, esto me choca, entonces cuando empezamos a hacer esos juicios salimos del centro de nosotros. Empezamos a cargarnos, a polarizarnos. Eso es salir del reino de los cielos, ¿no? Entonces el libre albedrío siempre nos invita a eso, a ser consciente esos programas que tenemos introyectados de manera inconsciente, y como lo dijese, podemos observar a través de las diferencias del debo, de o quiero, ¿verdad? Entonces, por ahí va. El tema también abarca lo que es la resonancia. Como lo dije al principio, somos energía pura. Si quieres entender la vida, como lo dijo Nikola Tesla, piensa en relación a electricidad y magnetismo. Porque somos seres que, aunque en nuestro concepto decimos que somos de carne y hueso, pero también somos energía eléctrica. También tenemos electrones en el cuerpo. Nuestros átomos también están formados de electrones, ¿no? Entonces, hay un protón, un neutrón y un electrón. Entonces, siempre tenemos esa parte eléctrica. Por eso es que si tomamos, a lo mejor en el concepto de la energía eléctrica, pues sí, no nos puede afectar. Somos conductores de alguna manera. Entonces, en esta información que también es energía, existe una parte que se llama resonancia. Siempre estamos con el que vibra igual que nosotros, aunque sea en polaridad opuesta, pero la frecuencia es la misma, ¿no? Justo lo que decía yo, te conectas con alguien que vibra igual que tú, pero no es que seas igual. Puede ser el complemento o puede ser igual también, ¿no? Y en otras cosas tendrán que ser opuestos, porque no siempre todo es igual al otro, porque entonces qué aburrido y se dejan rápido. Y cuando alguien trasciende una situación con la que la pareja le ayudó a crecer y a resolver y a sanar, muchas veces llega esa parte de las separaciones. Qué bueno que te conocí, gracias por aportar a mi vida esto, y yo qué bueno lo que aporté a tu vida, y cada quien por su lado, ¿no? Entonces toda la información vibra, es decir, resuena, y trae a mi vida circunstancias. Esta resonancia siempre trae a mi vida situaciones, o si quieres llamarle problemas, o alegrías, o cualquier acto que sucede en tu vida, muchas veces es por resonancia. Entendamos eso. Si somos electricidad y magnetismo, resonamos vibracionalmente. Y entonces es lo que atraemos a nosotros para crecer. Siempre. Si en algo estoy falto, viene algo y te lo va a dar. Pero lo malo es, o más bien lo erróneo es creer que esa persona que viene y te hace cosas que no te gustan es malo y te está haciendo daño. No, observa qué te está dando para que entiendas qué te está faltando. El universo es muy sabio y siempre trata de equilibrar todo. Nadie es malo, nadie viene a hacerte daño por esto. Si tu creencia es de que a mí me lastimen porque creo que me lo merezco por la culpabilidad, va a venir alguien a molestarte y a lastimarte porque tú crees que te lo mereces. ¿Verdad? No sé si hay algo más. Sí, pues aquí pues varios comentarios. Dice Eli Vargas, dice: hola, yo tuve que descubrir una traición y la perdoné, pero no se me pasa el dolor. Aquí no te preocupes, Bella, pues te hacemos la invitación a que nos acompañes en ese taller del perdón, donde vas a poder trabajar esta área lo más lindo posible.
Dice Martina por ahí, lo que dice, me imagino Sergio, dice, así me pasa, no puedo mantener una relación. Sí, seguramente, como decía Sergio, debe ser también una lealtad por ahí, ¿no? Sí, pero aquí lo importante en este caso es recomendable no atacar eso, no atacarlo, es decir, es comprenderlo. Comprender, no es que lo entiendas, lo perdones y le digas, bueno, aquí está, sino comprende tú qué tienes contra la infidelidad. ¿Cuántos casos de infidelidad hay arriba de ti, en tu mamá, en tu papá o en tus abuelos, en esa línea, en ese clan familiar? ¿Cómo lo tienen construido? Es decir, ¿qué concepto tienen de la infidelidad? No estoy diciendo a favor de que la infidelidad es buena, no, son circunstancias que se presentan de acuerdo a cómo resonamos. Nunca voy a decir esto es bueno y esto es malo. Nunca. Son experiencias. Y si se aparece la parte de esa experiencia desagradable, lo que tienes que hacer es ver qué te molesta de ahí, qué viene de tu clan familiar que tú estás atrayendo y trascenderlo. Es decir, podrías estar o seguir con él o no seguir con él, pero primero trabájalo en ti. Y una vez que lo hayas trabajado en ti y el concepto que tienes de la infidelidad es un concepto de destrozo, tenemos el concepto de que es lo peor que nos puede pasar en el mundo, porque esa es la creencia que tenemos. Entonces, cuando la trascientes, tú ya sabrás después qué hacer con la pareja. Es más, de hecho, sanará muchas cosas, estén juntos o no, pero cuando lo comprendas, eso es lo que digo. Primero lo entendemos, primero el ego es para entender las cosas. Pero cuando bajas esas cosas al corazón y lo comprendes, entiendes que él trae una carga emocional en algo, él trae un constructo emocional en algo, porque hombres infieles, pues hay muchos, pero también hay muchísima gente que piensa que la infidelidad es muy mala. Y hay personas que a través de la infidelidad han logrado construir en otros lados sistemas familiares demasiado agradables, porque ya entienden, lo comprendieron, no lo viven con miedo, no lo viven con rechazo, no lo viven con juicio, lo viven como integrado. Es parte del mundo. Todo está construido, todo está en el mundo. Y como lo dicen, en este universo, en este mundo de Dios, no hay bueno ni malo, porque ni Jesús, ni Dios lo hizo de esa manera, ¿verdad? Él no es decir, ayúdame porque estoy sufriendo. Él puso todo ahí para que tú veas qué consumes del mundo. Lo malo es esto, el concepto, el juicio, ¿verdad? Entonces, yo les invito a que hagan esa reflexión, no ataquen todo, comprendan, y si finalmente después de que observes qué tienes tú que ver en eso, puedas hacerlo, ahora sí que el trabajo del perdón, pero el perdón no es que te posiciones arriba de decir te perdono porque tú fallaste y yo soy digna, pura y casta. No, eso no es el verdadero perdón. El perdón es perdonar y agradecer a la vez al ser que lo que te enseñó, el maestro que vive contigo. Porque en verdad, normalmente siempre se vive con el maestro, con el mejor maestro. Y como les digo, no hay que ir a rezar, no hay que ir de rodillas a ningún lado, no hay que ir al Tíbet, no hay que curarse en salud en tantas lunas. Cuando el mejor maestro, el que te puede indicar en qué estás como que fallando y en qué estás muy acertado, porque son las dos, es la persona con la que vives. Si tu vida es en mucha felicidad, es que estás en muchas cosas, en muchos conceptos acertados. Pero si estás en el sufrimiento completamente con tu pareja todo el tiempo, es que este maestro te está dando lecciones que tú no quieres entender, que tú no quieres aprender, porque son dolorosas, y entiendo, pero son necesarias para poder trascender todo ese tipo de juicios. Sí, pues aquí nos comenta Marilú Orostica, que dice que su abuela quedó viuda con 4 hijas, sus hijas mujeres, una se casó 2 veces, su madre se separó cuando ella tenía 1 año, ella dijo que nunca se iba a separar, pero a los 20 años de matrimonio se separó y ahora sí, sus 2 hijas son madres solteras. Claro, ahí tienen un ataque a una situación, sobre todo con la separación, ¿no?
Entonces, o puede ser un miedo o puede ser un odio. O sea, finalmente es una emoción extrapolada, una emoción muy profunda o que la dejamos en el tiempo y como siempre lo he dicho, una emoción es algo inmediato, ¿no? Que te mueve, de momento te mueve. Pero si nos quedamos instalados en la emoción por mucho tiempo, vamos creando un sentimiento. Pero si ese sentimiento es desagradable, vamos creando ese resentimiento. Entonces, cuando siempre esperamos o tenemos expectativas de la gente que no hace lo que yo creo o quiero, bueno, primero echemos un clavo de nuestros miedos. Y si nuestros miedos es estar solo o no ser, o que la gente diga, oye, mira, Iván, que se separaron o que y creen que todo el mundo los va a juzgar y nos sentimos ombligos del mundo, bueno, no siempre es así. Habrá quien sí, pero no todo es así. Pero si le vamos a dar oídos y empoderar sobre todo esas situaciones, pues no vamos a salir de esa concha de miedo, ¿no? De ese, ahora sí, de esa zonita de confort, que como siempre digo, la zona de confort no es una zona confortable, calientita, no, es una zona de seguridad, que podemos estar sufriendo, pero no salimos por miedo. Entonces, recordemos que la causa de mis actos o de mi situación en la vida siempre está condicionada en mí por mis creencias. Esas creencias son también lealtades, ¿no? Son cuestiones de programación y de lealtad, ¿no? Y es imposible, repito, ocultar a generaciones posteriores esos procesos emocionales de estrés emocional o de impactos emocionales relevantes que siempre ocultan nuestros antepasados y que nosotros heredamos. Hay que empezar a buscar esa parte, ¿no? O sea, y en la idea de que la lealtad familiar o la lealtad inconsciente es un compromiso que siempre nos generamos inconsciente y hacemos cosas que no queremos hacer. En verdad, la oveja negra esa es la muestra palpable de esto. Ellos hacen lo que quieren. Ellos hacen y generalmente hacen lo que quieren en oposición a una creencia familiar, ¿verdad? Ellos son los que los van a salvar, los que los van a sacar de esas creencias tan limitantes, ¿no? Entonces, ya por empezar a dejar esto, es dejar de ser fiel al clan es importante, es el trabajo de la oveja negra, pero que nosotros también podemos hacer, aquellos que sí estamos zombizados o programados o atrapados por las creencias familiares, es dejar de ser fiel al clan, porque es una solución y es un empoderante maravilloso para manifestar lo que más deseas. Haz siempre lo que quieres. Siempre es hacer, imita a la oveja negra, no la veas como lo peor, no lo veas como lo que no sirve, como algo negativo. Trata de ver cuál es su comportamiento, digo, no es que imites, pero es que analices qué es lo que está haciendo y qué es lo que está rompiendo. ¿Por qué la oveja negra es así? ¿De acuerdo? ¿Por qué si todos están creyendo que tienen que estar encerraditos, recluidos, todos tienen que obedecer un patrón y todo, y hay alguien que siempre anda de noche, digo, no es que te vayas de noche y todo, pero que empieces a observar por qué es la parte opuesta, ¿verdad? Entonces, trata tú también de ver qué es lo que es, y libérate de esa parte del clan, libérate también de esas creencias. Es una situación muy, muy complicada a veces por los apegos que tenemos, ¿no? Y por esas partes en las que los padres, en la cuestión de los roles que generamos en la familia, hay veces en las que zombizamos a los hijos, ¿no? Y si se salen del plan de juego o de la programación, pues ya los estamos amenazando, controlando, castigando y todo. Entonces, en verdad es importante que podamos ir saliendo de esto, ¿no? El inconsciente es para que tú lo trabajes todo el tiempo, es para que lo observes, lo traigas aquí, ¿no? Entonces, cree tú que cuando rompas con algo de eso no es que dejes de ser leal, o sea, sí dejas de ser real, pero no crees que le estás faltando a nadie. Te estás respetando tú, porque la vida es tuya y el que tiene que ser feliz eres tú.
Pero a veces si te sometes y te zombizas con las cuestiones familiares, es decir, que mamá crece y entonces va programando a alguno de sus hijos a que la cuide, y hay personas que ni se casan porque se entregan a la mamá completamente, porque están zombizados. Es decir, tengo que cuidar a mi mamá, y a veces no lo hace, y entonces se enoja. Yo tengo que cuidar a mamá, estoy con ella, las medicinas, todo, y mi hermana de la pachanga. Pues ella está haciendo lo que tiene que hacer. Y no es que abandones a la mamá, pero tampoco es que tu vida la dejes así. Porque en la medida en que mamá deje de ver que depende de alguien, ella se va a hacer responsable. Y eso siempre pasa con los hijos, ¿no? No sé si algo más antes de terminar. Sí, nada más dice Fabiola Toscano, a mí me pasa mucho, muy seguido que les doy toques a mis hijos o todas las cosas me dan toques. ¿Cómo se debe a lo que dices de la energía o qué es? No, que sí tiene que ver con la energía de la yo pienso que eso ya es la parte de, digo, todos somos energía, ¿no? Entiendo que todos somos energía, pero esa parte de, hay que ver qué hábitos, dónde andas, cuáles son los pisos en los que trabajas, siempre hay que hacer, como dice, tierrita, para que veas que sí somos de energía. Hay que aterrizarnos siempre, estar tocando algunas estructuras, a veces andar un poquito descalzos, o sea, descargar esa energía que se nos convierte como estática, esa acumulación de energía, que a veces cuando venimos con alguien que tiene una carga energética menor, hablo de polaridad, sacamos la chispita, ¿no? Entonces eso es como la parte que tenemos que observar y comprobar a partir de ahí que sí somos completamente de energía, ¿verdad? ¿Algo más? No. Yo más por terminar. Sí, nos ibas a decir cómo liberarnos de todo esto. Mira, ya habíamos adelantado algo, y digo, salir de las lealtades que nos mantienen atrapados, eso es importante. Identificar qué es, en qué estás polarizado, en qué estás sometido, perdón, en qué estás, pues sí, de alguna manera polarizado, en cuál es tu creencia en esto, y ver que siempre habrá manera de hacer, si no lo he puesto en el contexto como tal, sí centrar siempre, ¿verdad? Siempre hay una salida distinta a las cosas. Los apegos siempre es importante deshacerlos. A veces nos quedamos en relaciones muy tóxicas por no saber desapegarnos. A veces nos quedamos como matrimonios muchas veces en situaciones en las que nos está generando una toxicidad y una amargura en la vida, pero porque en mi familia me han dicho que nunca puede haber un divorcio o una separación. Entonces, yo siempre invito a esto, que trabajen en esa emoción y tratamos de centrarla. Y ya después me dirán si se divorcian o no. Pero lo importante es saber cuál es la lealtad, ¿verdad? ¿Cuál es la lealtad que hay aquí? Y si la persona que está contigo ya cumplió su cometido de ser tu maestro, pues entonces bendícelo y bendícete tú. Porque al hacer eso te bendices tú también, ¿verdad? Entonces, siempre superar el miedo a las cosas. El miedo es lo que más nos tiene atrapado en las lealtades. Siempre perder el miedo, es decir, nada de lo que creas que te va a pasar, te va a pasar. ¿Alguna vez lo dije aquí? Son historias que nos construimos. El miedo siempre son historias que nos construimos, que al final del día nunca pasan. Pero el ego trata siempre de controlar esa situación por ese mismo instinto de conservación o sobrevivencia, como tú quieras. Pero el ego siempre llegas a una situación en la que tienes que resolver algo, un problema o algo, y entonces alguien te puede decir, haz esto. No, porque puede suceder esto otro. Entonces, te empiezas a construir esa historia que al final del día, cuando pasas el umbral del miedo, nunca hubo nada ahí. Nunca hubo nada, ¿no? Entonces, hay que siempre superar todo ese miedo a la prohibición, a esas partes donde te amenazan, ¿no? De que es que si haces esto, no, olvídalo. Conecta con tu corazón, conecta en ti y empieza a ver las cosas con mayor calma. Es importante que de alguna manera las personas que tengan acceso a alguien que les pueda ayudar
terapéuticamente para detectar con exactitud qué emociones son las que se desprenden de estas lealtades y empiecen a trabajar con ello. Con quien busquen, con quien quieran que tengan algún profesional de las emociones o hasta con un psicólogo, empiecen a trabajar esta parte. ¿Para qué? Para empezar a liberar esos inconscientes. Porque como lo digo, no te das cuenta nunca. Jamás te das cuenta, ¿verdad? Entonces, para ser libre hay que ser independiente siempre. Cortar con esos lazos de los clanes familiares, hay que ser independientes y tener esa libertad para que esa libertad que tengas tú se la puedas dar a tus hijos. Para que con esa libertad que tú vives, para que esa libertad que tú anhelas y vas a tener y tienes en un momento dado, solo es cuestión de decisión, puedas tenerla para tus hijos, para no atarlos a estas ideas arcaicas y que nos encadenan a los clanes familiares. Lo mejor que puede haber es eso, liberarte tú, pero primero te tienes que liberar tú para tu descendencia. Cuando tú liberas esas cosas, liberas a todo el clan, porque así es como sucede, ¿no? Todas esas creencias, todas esas lealtades, todas esas ideas que tenemos tan rígidas, las podemos liberar, pero también lo primero que tenemos que hacer en nosotros es liberarnos nosotros de eso, de esos miedos. Sí, y creo que es parte fundamental el dejar nuestros miedos al que dirán, voy a dejar de pertenecer a la familia porque voy a atreverme a hacer algo distinto. Esta es una manera de romper con esas lealtades, y sobre todo también tiene mucho que ver, ahorita me hizo clic el que también la mente nos juega una mala pasada. Aquí, ahorita que hablaba Sergio de varias cosas y leía aquí a algunas de ustedes, recordaba de ese caso de Silvia Pinal y sus viridianas, Sí. que trascendieron las dos del mismo nombre. Aquí pues sabemos que eso también tiene mucho que ver y mañana lo vamos a ver, lo que heredamos también a través del nombre, pero también no sabemos hasta qué punto pudo haber dicho de manera inconsciente, claro, mi hija puede trascender porque lleva el nombre de mi hermana que trascendió. Entonces forma también esa parte de esa lealtad. Creo que lo que hemos entendido aquí con Sergio es fuera toda programación que nos han dado, es hacer un poquito de análisis, el qué se está repitiendo en mi casa para yo romper ya con eso en mi familia, para poder romper ya con esos patrones y poder vivir más plenamente y que nuestros hijos vivan de una manera mucho más plena. Claro, y dejar de ser víctimas de la situación y mejor ser empoderados y tomar las riendas. Porque de nada te sirve victimizarte, eso no arregla nada, ni a ti ni a nadie. La víctima y el sufrimiento siempre te van a someter. O sea, tenemos esa idea de que si nos tiramos nos van a levantar y a veces nos tiramos y nos patean. Entonces, en verdad, el victimismo no sirve de nada. Si tú estás sufriendo por algo que se te va construyendo regular y de manera aleatoria, pero siempre te está dando, y no entiendes qué es lo que está pasando, eso es una lealtad. Mejor detente y empieza a ver en qué momento te está sucediendo eso o qué estás haciendo para que esto te suceda. Y si tú crees que de buena onda tú estás dando cosas y te están pagando mal, es que a lo mejor lo que estás dando no lleva la mejor intención. Pero de eso se trata, de hacer conciencia. Pues espero que esto les haya funcionado o que les funcione, perdón, y trabajen con ello, deténganse, en la meditación pueden trabajar mucho, a lo mejor en meditaciones no guiadas, empiecen a trabajar situaciones que no les agradan y entonces conecten con su inconsciente y que venga la respuesta, ¿verdad? Pregúntenle como Alba lo hace con los ángeles, pregúntale, en verdad siempre te va a llegar información, pero hay que estar en silencio para que puedas escuchar.
Si traes ruido, vamos a seguir en lo mismo, no va a pasar nada. ¿Sale? Pues muchas gracias y buenas noches. Pues les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado esta tarde de cafecito. Los esperamos el día de mañana en entrevista con expertos holísticos. Vamos a tener mañana al doctor Bonín, quien nos va a hablar acerca de la decodificación de tu nombre y lo que influencia esto en tu misión de vida. El viernes, pues te espero en Mensajes de Los Ángeles en punto de las 7 de la noche. Y pues no nos queda más que enviarte un gran abrazo de luz, un enorme beso y desearte que toda esta información sea para el mayor bien de tu alma. Buenas noches. Bueno.